En la primera parte estuvimos analizando una de las desventajas del movimiento alfil G5 o su equivalente. La desventaja de que este alfil terminara replegado en una ubicación sin mayor actividad, como H4 o G3, hasta el punto de quedar totalmente fuera del juego, como si no existiera. Ahora vamos a estudiar la otra desventaja de hacer sin razón el movimiento alfil G5. De alfil G5 las negras pueden aprovecharse para iniciar un asalto con peones sobre el flanco de rey. Veamos cómo. H6, alfil H4, G5, alfil G3. Después de los movimientos todos obligados, H5, se amenaza H4 y las blancas deben reaccionar para no perder el alfil. Pueden jugar H4 o H3, pero en cualquier caso las negras van a abrir rápidamente la posición sobre el flanco de rey para iniciar un ataque allí. Si hacen H3, H4 gana un tiempo y luego de alfil H2, G4 trae un ataque muy fuerte. En este caso, las blancas escogieron jugar H4, que tampoco frena el ataque negro, que sigue con caballo G4, amenazando ahora G por H. Podemos ver que las negras han hecho todos sus movimientos con ganancia de tiempo. Todo gracias al alfil que ahora está en G3. H por G5, dama por G5 y las negras tienen una gran posición con numerosas opciones de ataque, como son H4, caballo F2 o caballo E3 en algunas líneas, la torre y la dama sobre la columna G. Es probable que la posición blanca ya no tenga salvación. La partida siguió dama D2, caballo E3, una bonita táctica. Es claro que las blancas no pueden tomar el caballo porque perderían la dama. Por eso juegan caballo A4 para quitarse de encima el poderoso alfil B6. H4, caballo por B6, H por G3, que ahora amenaza un mate conocido, mate de ejercicio, que es el sacrificio de torre en H1, seguido por dama H4 y mate en H2. Por eso las blancas tienen que tomar el peón G3. Dama por G3, con la amenaza obvia sobre G2. Alfil F3, caballo por F1, toma primero la torre. Y A por B6, luego el caballo. Y con una torre de menos las blancas se rindieron. En este ejemplo vimos que las blancas nunca tuvieron opción diferente a reaccionar a los movimientos forzados de las negras que lograron un ataque muy rápido y efectivo. Y todo eso ocurrió gracias al inoportuno alfil G5, que solo sirvió para dar tiempos extra a las negras. Tenemos otro ejemplo donde las negras realizan su plan de ataque con base en el inoportuno alfil G5. Vemos que esto no tiene sentido porque las blancas no tienen ninguna manera de utilizar esta clavada, y por lo tanto este movimiento deja de ser algo bueno y se convierte en una debilidad que las negras empezarán a aprovechar. También quiero resaltar la ventaja de que las negras no se apresuraran a enrocar y esperaran más bien el equivocado alfil G5, que permite echar a andar los peones del flanco de rey y con ello se activa de inmediato la torre desde su posición original. Esta torre respalda el avance de los peones y ejerce presión directa sobre las columnas del rey blanco. Por otro lado, el rey negro estará bien en el flanco de dama e incluso en el centro. Veamos cómo funciona todo esto. H6, alfil H4, G5, alfil G3. Nuevamente el alfil queda en su posición restringida. Ahora nos está atacando el peón E5
y hay que gastar un tiempo en defenderlo. Dama de 7. Torre C1 y las negras ya pueden retomar su plan. Con H5. H3 ya decíamos que no sirve porque continúa H4, alfil H2, G4, H por G4 y aquí se puede jugar H3 o retomar el peón G con el alfil o con el caballo. Cualquiera de las continuaciones es bastante agresiva. En la partida se optó por jugar H4. Las negras siguieron con la respuesta estándar. Caballo G4, amenazando G por H. Dama A4, un movimiento extraño al que no le veo sentido, pero de todas formas seguía G por H4, alfil H2, dama G5, y las blancas se rindieron. El jugador blanco probablemente no era muy bueno, pero las negras lograron una posición de ataque donde se amenaza jugar H3, torre G8, caballo por F2, y no hay como defenderse al tiempo de todo. Con este ejemplo quiero mostrar otra idea de ataque sobre el alfil de la inoportuna clavada, que en este caso es el alfil G4. Vemos lo incorrecta que es esta clavada porque las blancas pueden salirse fácilmente jugando dama D3 o alfil E2 y luego controlar D4 con alfil E3 para contrarrestar el caballo que podría ir a D4. Varias opciones que demuestran lo inútil de esta clavada alfil G4. Se jugó alfil C4. Era más apropiado H3, tal como lo he recomendado en estos casos. Caballo D7. Ahora sí juegan H3, alfil H5, enroque corto, dama E2. Podemos apreciar que aquí el alfil negro de casillas blancas está fuera de juego, sin nada por hacer. Enroque corto, torre D1, torre C8, y aquí las blancas ponen en juego la otra idea de ataque sobre el alfil inútil de la que hablábamos al comenzar este ejemplo. G4, alfil G6. A diferencia de los ejemplos anteriores, aquí no tenemos la torre sobre la columna H para seguir con H4 encerrando el alfil. Además el peón G4 quedaría colgando. Pero es que aquí ponemos en juego la otra idea, que es caballo H4. Gracias a los peones E4 y G4, el caballo tiene una excelente casilla disponible en F5, que le permitirá presionar bastante en el flanco de rey. Un ataque descubierto de las negras como este no funcionaría porque vendría primero caballo por G6 y luego sí se tomaría el caballo en E4. Por eso las negras siguieron con caballo E8. Caballo F5, donde la posición blanca ya es muy buena. Alfil por F5, E por F5. Finalmente debemos notar la pérdida de tiempo de las negras con el alfil que acaban de entregar. Recordemos que arrancó en C8, fue hasta G4, luego fue H5, luego a G6 y luego a F5. 1, 2, 3 y 4 tiempos para entregar el alfil por el caballo y de paso fortalecer la posición blanca en el flanco del rey. Caballo C5,
alfil D5, el rey se retira de la diagonal del alfil blanco, A5, veamos unos movimientos más, G6, dama F3 y la posición blanca es estratégicamente ganadora. Para completar con el error garrafal, caballo C7, que permite alfil H6, donde las negras tienen que rendirse. Después de que hagan algo por su torre que está atacada, el peón F7 caerá. Y ahora veamos la última forma de atacar el desubicado alfil de la clavada, el alfil H5, con caballo F1. Esta maniobra típica de la apertura española, que es caballo a partir de B1 ir a D2, de D2 a F1 y de F1 a G3, sirve para expulsar el alfil negro y acercar el caballo blanco al rey enemigo por la casilla F5. C6, D por C6, dama por C6, caballo G3. Alfil G6. Aquí se puede jugar caballo H4 para tomar el alfil o para tomar posesión de F5 con los dos caballos. Como sea, el alfil negro de casillas blancas, que está en G6, quedó relegado a la pasividad y es más bien un objetivo de ataque. En la partida se jugó H4, aprovechando esta vez el no haberse enrocado para amenazar con tomar el alfil. H6 para poder esconder el alfil. H5. Alfil H7. Caballo H4. D5. Y después de dama por D5, una buena táctica con caballo G6, que ataca doble a la torre y al alfil. Si las negras toman, el natural F por G6, H por G6, al recapturar con el peón se recupera la pieza y se ve como hasta el fin el alfil negro solo ha servido para que las blancas ganen tiempos al atacarlo. En la partida se jugó torre E8, caballo E4, pero en cualquier caso las blancas tienen una buena posición. Dama E6, caballo por F6, dama E4, que amenaza a caballo por E7 y dama por H7. Entonces obliga a F por G6, sigue H por G6, que después de todos estos intercambios deja a las blancas con la ventaja de los dos alfiles para el final. Después de los diferentes ejemplos y análisis, llegamos a la siguiente conclusión lógica. El movimiento alfil G5 o equivalente no es una verdadera amenaza. En el peor de los casos, las negras pueden quitarse la clavada con alfil E7, de ser necesario. Y por ejemplo aquí no hay ninguna variante que permita a las blancas aprovechar la clavada alfil G5. Entonces, por lo mismo, las negras no tienen necesidad de jugar H6. Pero aquí en esta partida lo hicieron. Por cierto, estos son jugadores de 2500 de rating. Por lo tanto, podemos ver que incluso jugadores fuertes no entienden estas sencillas ideas. Las blancas se decidieron aprovechar este error, aprovechar el punto de contacto H6 mediante G4. Si caballo por G4, es fácil ver que luego de torre G1 se recupera el peón sacrificado. Después de caballo por F6, alfil por H6 y hemos quedado con la línea abierta sobre el rey negro.
En la partida no se tomó el peón, sino que se jugó B5. Alfil C2, D5, pero las cosas no cambiaron mucho, porque siguió G5, aprovechando el H6, el punto de contacto. Caballo H5, G por H, caballo F4, intercambio, tomamos el peón y torre G1. Llegamos a una posición similar. Las blancas obtuvieron un ataque fuerte a partir de la nada, para terminar ganando la partida luego. Con esta partida quería demostrar que el movimiento H6 o equivalente para evitar la clavada inoportuna del alfil no siempre es necesario. En el mejor de los casos es una pérdida de tiempo, y en el peor escenario puede ser una debilidad que atrae muchos problemas. Y bien, esas han sido las ideas principales de este tema. Vamos a cerrar con las conclusiones. Conclusiones de este primer estereotipo que hemos tratado en la lección 1 y en esta lección número 2. Primera conclusión. La clavada alfil G5 o equivalente solamente tiene sentido si se le puede sacar un beneficio adjunto. Por ejemplo, si el caballo F6 se puede atacar con otra pieza más para doblar peones que se puedan atacar luego. Segunda conclusión. En muchos casos no hay que gastar tiempo en hacer el movimiento profiláctico H6 o equivalente. Si alfil G5 no tiene sentido, es lógico que no debemos gastar tiempo en evitarlo. Tercera conclusión. El sinsentido alfil G5 tiene dos desventajas. La primera es que el alfil puede terminar por fuera del juego, y la segunda es que el rival puede crear un asalto con peones, ganando tiempos mediante el ataque al alfil. Cuarta conclusión. Siempre debemos responder H6 a la clavada alfil G5. El movimiento H6 es necesario para cualquiera de los planes nombrados en la conclusión anterior. H6 al mismo tiempo ayuda a restringir la actividad del alfil y es el primer paso del asalto de peones. Quinta y última conclusión. No hay que apresurarse en enrocar cuando nuestro oponente va a jugar alfil G5. Podemos esperarlo y luego de H6 y G5 nuestra torre será más útil en la posición original, mientras que nuestro rey estará bien en el flanco de dama o incluso en el centro. Y bien, eso era todo lo que quería darte a conocer sobre este estereotipo. Espero que revises el tema, lo observes de nuevo y que quede claro cuándo es útil jugar alfil G5 y H6 o sus equivalentes. Te espero en la siguiente lección donde estudiaremos, descubriremos, desnudaremos otro estereotipo con la idea de que podamos identificarlos y dejar de jugar mecánicamente. Hasta pronto.